Un disparo seco y ensordecedor destroza el silencio de una mansión millonaria en Sao Paulo. Año 1988. El humo de la pólvora flota pesadamente en el aire. Una mujer se desploma en el suelo sangrando, y el hombre que sostiene el revólver humeante con las manos temblando de furia y miedo, no es un mafioso. No es un criminal común. Es el ídolo de multitudes. Es el creador de las baladas románticas más conmovedoras y desgarradoras del siglo XX. ¿Cómo es que la voz más dulce del continente, el hombre consagrado como el ángel del amor, termina apretando el gatillo contra su propia esposa? Pocos saben que detrás de ese telón de romanticismo absoluto se escondía un infierno psicológico, incontrolable. El verdadero demonio fue engendrado por la soberbia de la fama mundial. O siempre estuvo ahí, agazapado en las grietas de un cuerpo que el mundo jamás perdonó por ser diferente. Para entender a los demonios primero debemos viajar al lugar exacto donde nacieron. Ubá, un pequeño municipio de Minas Gerais. Años 50. Un rincón tradicional de Brasil donde la normalidad era la única ley aceptada, y ser diferente equivalía a cargar una cruz de por vida. Nelson no llegó a este mundo con la promesa de la grandeza física. Nació marcado por la genética, con una sentencia irrevocable enanismo. Imagina a ese niño. Visualízalo parado en el centro de un patio escolar. Observa cómo los otros niños lo empujan, lo señalan, se ríen a carcajadas de su caminar tambaleante. Ahora mira los rostros de los adultos en las calles de tierra. A veces no hay burla evidente, pero hay algo infinitamente más destructivo. Hay lástima. La lástima es un ácido corrosivo. Te disuelve la dignidad gota a gota. Desde muy pequeño Nelson entendió la matemática más cruel de la sociedad humana. El respeto está reservado estrictamente para los que pueden mirarte a los ojos de frente. Si el mundo tiene que bajar la mirada para encontrarte, nunca serás considerado un igual. Serás una rareza, un chiste negro del destino. Pero la naturaleza, en su retorcido sentido de la ironía, decidió compensar su 1,12 centímetros de estatura con una anomalía biológica. Un prodigio absoluto. Escondida en ese pecho minúsculo, latía una voz de tenor titánica. Un instrumento vocal magnético desgarrador, capaz de alcanzar notas que parecían humanamente imposibles. La psicología del comportamiento nos enseña que el dolor crónico y la humillación constante cuando no destruyen a una persona la transforman. El día que Nelson abrió la boca para cantar frente al público por primera vez, ocurrió un milagro oscuro. Las risas crueles de la sala se asfixiaron de golpe. Los gigantes que segundos antes lo miraban por encima del hombro de repente quedaron petrificados. Tuvieron que guardar silencio. Tuvieron que aplaudir. Tuvieron que reverenciarlo. En ese preciso y exacto instante su destino quedó sellado. Nelson no cantaba por una simple devoción romántica a la música. No te equivoques. El arte nunca fue su objetivo final. Su voz era su arma de fuego, su espada, su mecanismo de defensa y venganza en un mundo de bestias altas. Descubrió que cada nota aguda, cada estribillo afinado a la perfección, obligaba a esos hombres grandes y arrogantes a rendirle pleitesía. Aparentemente era un cuento de hadas. El triunfo del talento sobre la adversidad. Pero bajo esa narrativa inspiradora se estaba gestando un complejo de inferioridad tóxico, voraz y letal. Una necesidad enfermiza de compensar su tamaño con dominación absoluta. La semilla del monstruo ya estaba plantada en tierra fértil. Cuando usas tu voz para obligar al mundo entero a amarte con el único fin de no sentirte como un fenómeno, el aplauso no te cura, te anestesia, te hace adicto al poder. Y cuando las luces se apagan y el efecto de esa anestesia pasa, la herida original sigue allí abierta, pudriéndose lentamente en la oscuridad. Los años 70 no fueron simplemente una década para Nelson Ned. Fueron su reino absoluto. El niño marginado de Minas Gerais mutó en un emperador implacable de la industria musical. Las cifras de su reinado no dejan espacio para el debate. Son un testimonio aplastante de su poderío. 45 millones de copias vendidas alrededor del planeta. Un océano de vinilos que invadió las emisoras desde Buenos Aires hasta Ciudad de México, desde Miami hasta Madrid. Su golpe maestro fue el primer artista latinoamericano en la historia en colgar el cartel de entradas agotadas en el mítico Carnegie Hall de Nueva York. Y no lo hizo una sola vez. Lo logró en 3 ocasiones distintas. Visualiza la escena de su coronación definitiva.
Es Nueva York. Las paredes acústicas del teatro más prestigioso del mundo vibran. Nelson Ned, impecablemente vestido con un smoking hecho a la medida, cierra los ojos y desata un agudo desgarrador. Termina la última nota y todo pasará. Miles de personas se ponen de pie de un salto. Lloran de emoción. Le arrojan rosas al escenario. La prensa internacional atónita lo bautiza con un título de dimensiones épicas: El pequeño gigante de la canción. Los ejecutivos descorchaban champán en las oficinas de las discográficas. Sus cuentas bancarias acumulaban ceros a una velocidad enfermiza. El oro y el platino tapizaban las paredes de sus mansiones. Las mujeres hermosas, esas mismas que años atrás habrían girado el rostro con burla o lástima, ahora se arrojaban literalmente a sus pies rogando por una mirada suya. Tenía al mundo entero comiendo de la palma de su diminuta mano. Era la cumbre absoluta. El Olimpo de los dioses. Pero hay una ley inquebrantable en la física de los escenarios: mientras más cegador es el reflector, más espesa, negra y monstruosa es la sombra que proyecta a tus espaldas. Cuando el pesado telón de terciopelo caía, el gigante se desvanecía en el aire. En la frialdad asfixiante de su camerino, de lujo escoltado por guardaespaldas, el ruido del mundo se apagaba. Nelson se desabrochaba lentamente el nudo de la corbata de seda. Caminaba hacia el espejo de cuerpo entero. ¿Qué crees que veía? Lo que el cristal le devolvía no era un titán adorado por las masas. El reflejo era crudo e inclemente. Seguía siendo el mismo niño herido, inseguro y deforme de uva. Ese fue el instante microscópico en el que el sueño dorado comenzó a pudrirse desde adentro. Descubrió con un pánico visceral la verdad más aterradora que un ser humano puede enfrentar. Puedes comprar el planeta entero, pero no puedes reescribir tu propia carne. Ningún disco de diamante, ninguna lluvia de millones de dólares en regalías podía estirar sus huesos un solo centímetro. Ninguna ovación de pie en el Carnegie Hall podía suturar la herida de un niño al que la sociedad había escupido por ser distinto. ¿Acaso los aplausos histéricos de millones de extraños son suficientes para acallar el llanto de un alma que en secreto se desprecia a sí misma? La adoración masiva no funcionó como una medicina. Operó como una droga altamente volátil. El complejo de inferioridad, lejos de desaparecer con la fama, mutó en una soberbia salvaje. Nelson Ned ya no quería simplemente ser amado por la sociedad. Quería ponerla de rodillas y castigarla. El ángel del romanticismo estaba a punto de invocar a los peores demonios de la noche. Cuando la pesada puerta de su mansión se cerraba herméticamente y los guardias bloqueaban el acceso, el poeta de las baladas románticas desaparecía. En su lugar, emergía una criatura insaciable, paranoica y devorada por sus propios abismos. Los rumores comenzaron como un susurro venenoso en los oscuros pasillos de las discográficas. Luego se filtraron rápidamente como un secreto a voces en las páginas amarillistas de la prensa sensacionalista. Hablaban de fiestas clandestinas que se extendían durante días y noches enteras sin descanso. Susurraban sobre montañas de cocaína esparcidas sobre mesas de cristal importado, ríos de whisky corriendo sin freno en medio de orgías decadentes. Pero no te quedes con la narrativa barata y predecible de la estrella de rock descontrolada. Piensa como un perfilador criminal. Analiza a fondo el móvil. ¿Por qué un hombre que en apariencia lo ha conquistado absolutamente todo necesita intoxicarse hasta perder el conocimiento casi todas las noches? La cocaína no era un simple vicio recreativo para Nelson Ned. Era su suero táctico de supervivencia. Bajo el efecto químico y blanco de la droga, todos los complejos biológicos se desvanecían. El trauma infantil, las risas de uva, la asfixiante sensación de pequeñez, todo se borraba de su sistema nervioso. La droga le inyectaba una falsa, violenta y tóxica sensación de omnipotencia. Se sentía invencible. Durante aquellas horas de euforia química, él por fin se sentía como un verdadero gigante físico. Y luego estaba su infame apetito sexual. Un hambre oscura, frenética y profundamente destructiva. La prensa de la época documentaba a medias un desfile interminable de mujeres entrando y saliendo de sus habitaciones de hotel en todo el continente. Pero aquí radica el verdadero y perturbador misterio psicológico. Aquellos encuentros íntimos rara vez eran actos de amor, ni siquiera de simple placer hedonista. Eran rituales de poder absoluto, eran ejecuciones de venganza. Piensa en la macabra ironía. El hombre que le cantaba al amor puro y al romance eterno frente a miles de parejas en los escenarios, usaba el sexo en su vida privada como un arma de dominación.
Cada mujer de estatura normal o alta que lograba someter y llevar a su cama no era una conquista romántica. Era un trofeo de guerra, un premio arrancado por la fuerza a esa misma sociedad que durante su infancia lo había etiquetado como anormal e indeseable. Era su forma retorcida, silenciosa y desesperada de gritarle al mundo: mírenme. Soy más fuerte, más rico y más hombre que cualquiera de ustedes, pero la mente humana tiene un límite biológico para soportar tanta toxicidad. La fachada de ídolo enamorado comenzó a agrietarse de forma visible. Faltaba a entrevistas de radio. Cancelaba presentaciones a última hora. Su comportamiento frente a los músicos se volvía errático, violento y paranoico. Quienes estaban cerca de él veían aterrados cómo la bestia le ganaba terreno al artista. El veneno del odio a sí mismo ya corría libremente por sus venas, pudriendo las columnas de su imperio. Las piezas del desastre estaban perfectamente alineadas. Solo faltaba una chispa, un solo detonante para hacer estallar todo por los aires. ¿Qué sucede cuando un hombre que se ha convencido de ser un dios intocable, un ser supremo por encima del bien y del mal, decide llevar su sed de dominación directamente contra la mujer que supuestamente ama? El calendario marcó el año 1988, y la olla a presión estalló. Regresemos a la escena inicial, a esa mansión millonaria en Sao Paulo, a esa noche de furia, ciega, alcohol y pólvora. La discusión comenzó con gritos, pero escaló rápidamente hacia la locura. Nelson Ned, el hombre que le juraba amor eterno a las mujeres en 50 países distintos, sacó un revólver. Apuntó directamente contra Marley, su propia esposa, y jaló el gatillo. El disparo no la mató. La bala le impactó en la clavícula y ella logró sobrevivir. Pero esa detonación asesinó algo mucho más grande. Destruyó en una fracción de segundo el mito intocable del ángel del amor. La sangre manchó las alfombras persas. Las sirenas de la policía rompieron la noche mágica del ídolo. Cuando el sol salió a la mañana siguiente, su imperio de cristal estaba en ruinas. La prensa sensacionalista que durante décadas había comido de su mano ahora olía la sangre fresca y atacó sin piedad. Los titulares ya no hablaban de Carnegie Hall de ovaciones de pie ni de discos de diamante. Hablaban de intento de homicidio, de violencia doméstica severa, de montañas de cocaína y de un monstruo desquiciado fuera de control. El tribunal de la opinión pública fue despiadado y fulminante. Las estaciones de radio comenzaron a silenciar sus canciones románticas. Nadie quería escuchar promesas de amor de la boca de un agresor. Los contratos millonarios se evaporaron en el aire. Sus legiones de fanáticos horrorizados y sintiéndose traicionados, le dieron la espalda de la noche a la mañana. Él intentó defenderse. Alegó que todo fue un disparo accidental en medio de un forcejeo. Dijo que la amaba con locura. Pero la magia ya se había roto irrevocablemente. La máscara del eterno romántico había caído al suelo, revelando el rostro atormentado de un hombre inestable y peligroso. La inmensa fortuna acumulada durante años comenzó a desangrarse. Abogados, demandas judiciales, clínicas de rehabilitación fallidas y un estilo de vida insostenible financiado por la adicción devoraron su riqueza. De ser un semidios intocable, Nelson fue arrojado violentamente al fango. Un pecador repudiado por la misma sociedad que antes lo adoraba. Pero el destino le tenía reservado un castigo aún más oscuro, más lento y más cruel que el simple desprecio del público. Una venganza poética e implacable. Año 2003. El golpe final no vino del martillo de un juez ni de las portadas de la prensa sensacionalista. Vino desde el interior de su propio cerebro. Un accidente cerebrovascular masivo, ACV, lo atacó sin previo aviso. Sobrevivió al ataque, sí. Pero esa supervivencia fue una condena en sí misma. Visualiza el contraste macabro. El hombre que alguna vez dominó los escenarios más inmensos del planeta con su presencia arrolladora y su energía inagotable ahora estaba postrado, atrapado. El ACV le robó para siempre la visión del ojo derecho. Paralizó por completo el lado derecho de su cuerpo. Lo obligó a sentarse de forma permanente y humillante en una silla de ruedas. El cuerpo físico. Ese mismo envase biológico que le causó tantos traumas y lágrimas en su niñez, y que él intentó vengar desesperadamente con poder, sexo y dinero, ahora se convertía en su prisión definitiva. El declive fue absoluto. Los pocos millones de dólares que quedaban desaparecieron por completo.
Los amigos de la época del champán caro y la cocaína se esfumaron como fantasmas. Las bellas mujeres que alguna vez suplicaban su atención ahora ni siquiera recordaban su nombre. Terminó sus últimos años recluido en una modesta residencia para ancianos en Cotia, en el estado de São Paulo. Una habitación sencilla, aburrida, inmensamente lejos del lujo obsceno que conoció, rodeado únicamente por el silencio atronador del olvido. Pero lo más trágico aún estaba por ocurrir. Aquel instrumento divino que lo había salvado de la miseria. Su inigualable voz también fue masacrada por la enfermedad. El tenor invencible que hacía llorar a Nueva York se había apagado para siempre. Ahora, cuando intentaba hablar o tararear una vieja melodía, solo emitía un susurro ronco, un jadeo débil, rasposo y asmático. Intenta dimensionar el terror psicológico de ese encierro final. Una mente lúcida que conoció la cima absoluta del universo, pero que ahora estaba atrapada en un cuerpo ciego e inmóvil, pudriéndose lentamente en el más cruel de los anonimatos. ¿Acaso puede existir en el mundo real un infierno más aterrador que sobrevivir a tu propia leyenda y verte obligado a presenciar atado a una silla cómo el mundo te olvida por completo? En el silencio sepulcral de la residencia en Cotia, muy lejos de los flashes y del champán francés, el verdadero Nelson Ned finalmente dio la cara. Ya no había luces de estadio para deslumbrar al mundo. No había cocaína para anestesiar el pánico. Solo quedaba un hombre viejo, roto y medio ciego sosteniendo una Biblia desgastada entre sus manos paralizadas. Fue allí, en las ruinas de su propia existencia, donde ocurrió su conversión al cristianismo evangélico. Pero no te quedes con la simple estampa del arrepentimiento religioso. Escucha con atención. Léelo como la confesión psicológica definitiva. La resolución cruda del enigma criminal que planteamos en el primer segundo de esta historia. ¿Recuerdas la gran pregunta inicial? ¿Por qué el mayor cantautor romántico de América Latina, el ángel del amor, le disparó a quemarropa a la mujer de su vida? En sus últimos años de lucidez, él mismo entregó la respuesta. Y es una verdad escalofriante por su abrumadora honestidad. El ídolo Nelson Ned me destruyó. Esa fue su sentencia final. Él confesó con una crudeza brutal que el monstruo creado por la fama había asesinado a la persona. La revelación que hiela la sangre es esta: Nelson Ned, el genio que hizo llorar a millones de parejas cantando sobre el amor puro. Nunca en su vida supo cómo amar. Jamás. Fue el fraude emocional más grande de la historia de la música. Piénsalo bien. ¿Cómo puedes amar de verdad a otra persona cuando sientes una repulsión visceral y asfixiante hacia ti mismo cada vez que te miras en un espejo? Él no le disparó a su esposa en 1988 por un arranque de pasión romántica. Descontrolada. Apretó el gatillo porque su psique estaba carcomida por el odio. Odio hacia un universo que lo condenó genéticamente. Odio hacia la sociedad que lo trató como un fenómeno de circo. Odio sobre todo hacia su propio reflejo imborrable. Las montañas de droga, el alcohol, las orgías de poder, la crueldad con los suyos y el disparo en la oscuridad. Todo fue un intento desesperado por asesinar al niño enano y asustado de uva que seguía llorando en su interior. Él usó la adoración mundial como un escudo táctico de guerra. Creía erróneamente que si lograba acumular suficiente oro y someter a suficientes personas, la sensación opresiva de ser un defecto de la naturaleza desaparecería para siempre. Pero la herida de la inferioridad es un abismo sin fondo. No se puede llenar con aplausos ni con discos de diamante. Al final la máscara cayó pesadamente al suelo de aquel asilo. Aceptó con lágrimas amargas en su único ojo sano que él mismo fue el verdugo de su propia historia. Nadie lo destruyó desde afuera. Él dinamitó su propio imperio porque en lo más profundo de su mente fracturada siempre estuvo convencido de que no era digno de nada hermoso, que no merecía ese amor de película del que tanto cantaba. Había pasado toda su vida intentando vengarse violentamente del mundo. Pero el mundo, implacable y silencioso, simplemente se sentó a observar cómo él mismo se encargaba de destruir su propia alma. Enero de 2014. Una habitación de hospital fría, blanca y aséptica en São Paulo. El zumbido monótono de los monitores médicos es el único sonido que rompe el silencio. Una neumonía severa apagó finalmente lo que quedaba del hombre. Nelson Ned exhaló su último aliento a los 66 años. No hubo alfombras rojas. No hubo estadios abarrotados de gente desgarrándose la garganta por él. El hombre que había vendido 45 millones de discos, que había doblegado a las élites de Nueva York con su voz,
Se marchó de este mundo rodeado por un eco de profunda soledad. El telón cae definitivamente sobre su tumba. Y al mirarla debemos entender que la historia de Nelson Ned no es un cuento inspirador sobre la superación personal. Es una autopsia psicológica. Nos deja una lección brutal, descarnada y aterradora sobre la condición humana. Puedes conquistar el planeta entero. Puedes amasar fortunas incalculables, vivir en palacios y poseer un talento tan divino que haga llorar a millones. Pero si no logras hacer las paces con el niño roto que te mira cada mañana desde el fondo del espejo, el éxito absoluto solo será el ataúd más brillante y caro de todo el cementerio. La fama no lo destruyó. La fama simplemente le entregó las armas cargadas para que él mismo ejecutara su propia aniquilación. La próxima vez que escuches uno de sus viejos discos de vinilo, cuando su voz titánica y desgarradora inunde la habitación cantando sobre el amor más puro y perfecto, cierra los ojos y escucha con más atención. Quizás te des cuenta de que no estás escuchando una balada romántica. Estás escuchando el grito de auxilio de un gigante herido, atrapado para siempre en un cuerpo y en una mente de los que nunca pudo escapar.